Eso seguramente les suena, y si no están viendo el programa, solo escuchándolo, yo les invito a que pongan su cámara porque tienen que ver la performance de nuestro panelista de música, que además estamos estrenando panel de música, pero vino full performativo manchesteriano. Así es. Gracias Antonella, aquí estamos efectivamente. Ignacio Palacios, bienvenido, directamente desde Manchester. Así es, tuvimos la oportunidad de ver el primer concierto de Oasis en su ciudad natal, Manchester. Estuve ahí presente el día viernes 11 de julio, es decir, hace unas pocas semanas, y te quiero contar respecto a esta vuelta, respecto a la banda, a qué está pasando y a las polémicas que hay, ¿cierto? Que está generando este regreso esperado, súper esperado. Los fans de Oasis, los fans del Britpop, los fans de la música anglo, ¿cierto? Por años, por 15 años en este caso, han estado esperando la reunión de estos dos hermanos que han hecho historia desde efectivamente hace 30 años, cuando partió este single de su segundo disco, pero que fue un hit mundial, Wonderwall, ¿cierto? Que todos conocemos. Ahora, yo debo decir que yo soy mucho, si hay que escoger, yo soy más Blur que Oasis, de todas maneras, pero también, y aquí viene la pregunta, ¿por qué los Oasis son tan peleadores? Así es. Mira, yo creo que ahí hay que ir al fondo, a la historia de la banda. La banda parte en 1991, cuando estos dos hermanos, Noel, que es guitarrista, compositor, digamos el cerebro tras la composición de Oasis, llama a su hermano Liam, que era más joven, más molestoso, más disperso, bueno para el deseo, ¿cierto? Y ellos no sabían, Noel no sabía que Liam, su hermano, que vivía en la pieza al lado, cantaba y tenía una banda. Y un día... ¿Cómo no sabía? No sabía, no tenía idea. Y un día va a un bar en Manchester y le dicen, oye, está tocando tu hermano, anda a verlo. Y lo ve cantar y dice, este es el vocalista que necesitaba mi banda. Así que, desgraciadamente es mi hermano, pero voy a ir con él. En esa época los hermanos Gallagher vivían con su mamá, ¿cierto?, en las afueras de Manchester. Su historia personal tiene que ver con en parte la ida, el abandono del padre de ellos, y ellos mudándose a estas casas, vivienda social de Manchester, y partiendo ahí en 1991, reuniéndose, componiendo sus primeras canciones. Mucho de esto lo podemos ver en un documental que yo recomiendo totalmente, del 2016, que se llama Supersonic. Lo pudimos ver también aquí en el Inedit en esos años, pero también, por supuesto, hoy día lo pueden ver a través de plataformas. Así es, una historia, ¿cierto?, de los hermanos Gallagher, estos primeros años, los primeros discos los pueden ver ahí. Como te decía, el primer disco del 94, Definitely Maybe, es decir, definitivamente tal vez, es un disco que trae la canción que escuchábamos al comienzo, Supersonic, que también ya comenzó a pegar en Reino Unido, ¿cierto?, y en los países angloparlantes, pero a Chile yo diría que comienza a llegar, ¿cierto?, el 95, y por eso es clave para los millennials, ¿cierto?, para las personas que hoy día están en los 30, que ahí eran muy jóvenes, pero que escucharon en su infancia eso, por supuesto, también para la generación X, que es la generación a la que ellos pertenecen. Tú eres millennial, yo soy X. Así es. Así están las cosas. Y entonces también clave para la juventud, para la adolescencia, para la primera adultez de esa generación, este sonido anglo, y también no solo millennial en mi caso, sino que hijos de la democracia, por así decirlo. Esta apertura de Chile, este ver también el capitalismo, la globalización de ese momento. Muy interesante. Claro. Ahora, también este cruce, ¿no?, de Oasis como uno de los referentes del Britpop, que van a haber otros, por supuesto, que es el Blur y Pop y Suede y todo ese lote, pero ellos particularmente van a caracterizarse no solamente por la propuesta musical muy Beatlemaníaca, ¿cierto?, muy bien influenciada por aquello, sino también porque ellos van a ser siempre muy polémicos. Sí. Y yo quería preguntarte por eso, por cómo ha acompañado la polémica y esta cosa más feisty, más peleadora de los hecho, durante ya sus primeros discos, las primeras giras, comienzan discusiones entre los hermanos, no se llevan bien. Luego del segundo disco y una gira internacional, Noel amenaza con no volver a la banda, dice, ya me cansé de ustedes, no quiero más. Después vuelve, y así se genera una tensión hasta el año 2008-2009, donde terminan, ¿cierto? Donde en la mitad de una gira dicen, ya no va más, no nos soportamos más. Parte de estas rencillas tenían que ver con, por supuesto,
temas de responsabilidad con la banda, ¿cierto? Tal persona no llegaba, tal hermano estaba en un periodo de adicciones y de recuperación, después le pasaba al otro, entonces no podían responder con las expectativas que tenían para trabajar, ¿cierto? Para sostener una banda de este calibre, una banda que hacía discos que eran vendidos por millones en todo el mundo y con giras internacionales como la que vemos hoy día, que por la que pasaban en distintos continentes. Uh-huh. Así, ahora, sí. Bueno, y las peleas no eran solo entre ellos también, ¿cierto? Se peleaban con mucha gente y de hecho recuerdo hace un par de años vi a Noel tocando con Damon Albarn en el Graham Norton Show. Perfecto. ¿Cierto? Y él les pregunta, todo eso muy inglés, ¿no? Y le preguntan así, pero ¿cómo ustedes? Y ellos como, no sé, nosotros nunca hemos peleado. Si era Liam, el peleador con Damon Albarn. Bueno, en la batalla del Britpop está muy bien retratada en ese documental Supersonic que les comentaba. Que hay un pick especial donde compiten las canciones Roll With It del segundo disco de Oasis contra la canción Country House de Blur, y termina ganando en ese fin de semana la canción de Blur, de hecho. Pero hay dos fanaticadas que no sé si se pelean tanto, pero que tienen que ver con lo mismo, pero claro, en algún minuto estuvo esta pelea, esta división. Ahora, además también había una cosa como de clase. Por supuesto. Que cruzaba también esa pelea. Lo que te contaba, Oasis acusaba a Blur de cuicos, de haber estudiado en las escuelas más caras de arte, por ejemplo Damon Albarn, siendo Oasis todo lo contrario, como te contaba, este background de la clase trabajadora de Manchester, de un pueblo nortino, ¿cierto?, de Inglaterra. Y bueno, a propósito de estas peleas, un integrante importante, el Pelado, o Bonehead, como le decían, uno de los guitarristas que partió, ¿cierto?, desde el comienzo de Oasis, se fue en el año 2000 cuando estaban grabando el cuarto disco de estudio, pero esta persona fue clave porque cuando se separó finalmente Oasis, él fue quien levantó a Liam de este golpe que tenía él, porque Liam igual quería seguir. Entiendo que el que separó la banda al final fue Noel en ese año. Entonces, como Liam estaba muy abajo, este amigo lo ayuda y sacan este proyecto que se llamó BDA, que sacó disco en 2010. Y es el artífice de esta reunión quien los convocó y hizo el enlace final entre estos hermanos que ya no estaban tan peleados, pero que declaraban cada uno por su parte no tener intenciones de volver. Ahora, también puede ser, Ignacio, a propósito de lo que dijiste de Inédit y del documental Supersonic, el año pasado en Inédit hubo un documental de Blur precioso, de verdad precioso, que hablaba, ellos nunca se pelearon, pero cada uno después, como ya están grandes, cada uno a sus proyectos, digamos, con 4.000 proyectos, pues sí. Tipo no se queda nunca quieto. Yes. Y una de las cosas que a mí me encantó de ese documental tiene que ver con que estos hombres que hoy día están en sus 50s, ya vivieron el sexo, drogas y Britpop, y ahora son gente más grande que se da cuenta que peleaban por tonteras y se empiezan a preguntar, en el documental de Blur se empiezan a preguntar si les va a dar el cuerpo para crear canciones nuevas y para irse de gira. De eso se trata el documental y yo lo amé porque siempre vamos a celebrar los relatos que explicitan la vulnerabilidad masculina, que es algo que existe, aunque se quiera negar en el relato. Y quería preguntarte cuánto de eso, cuánto de los años, de la madurez, tú crees que influyó para que ellos hayan dicho ya basta de pelearnos, hermanito, hagamos lo que nos gusta hacer. Sí, yo creo que parte de la mística, de lo que hace que la gente se relacione con esta historia y de que esta vuelta sea tan grande a nivel mundial. De hecho, en Chile las entradas ya están agotadas y en casi todo el mundo es así, no quedan entradas, la gente quiere verlos. Es esta narrativa de hermanos que se pelean, se reconcilian. ¿A qué no le ha pasado con su hermano, con su familia, con su padre, con sus amigos? Y esta narrativa de poder volver lo hace súper interesante y no está exento de polémicas. Porque, por ejemplo, lo que siempre se dijo de Los Prisioneros, se dijo de tantas bandas que han vuelto, están volviendo por las lucas. Y hay un dato que, por supuesto, no es nada menor. Por ejemplo, Noel Gallagher se divorció en 2023 de Sarah McDonald, con su pareja histórica, con quien duró 22 años, y el divorcio le costó aproximadamente 30 millones de pounds, de libras. Es decir, casi la mitad de su patrimonio. Uno podría decir, bueno, ¿esto tiene algo que ver? Por supuesto, si en la vida todo tiene que ver, pero aquí también está la superación de dos hermanos que dicen, oye, nos gusta lo que hacemos. Liam, que era el acusado de ser desordenado, de estar cantando mal, de hecho otra de las polémicas tiene que ver con la capacidad de vocal que él tiene, se reúnen y dicen, oye, esto nos gusta, y de hecho están
están tocando discos que son los primeros 4 discos principales de su historia. Están volviendo, sí, a ese primer tiempo de Oasis. Se me fue el... Sí, se te fue el gorrito. Oye, y ya, hasta ahora Ignacio Palacios ha sido un pro de la comunicación, un periodista que vino con su panel preparado, pero ahora yo quiero dejar al periodista fuera y quiero hablar con el fan. Sí. Cuéntame tu historia con Oasis. Yo con Oasis recuerdo mi infancia, ¿cierto? Como te decía, no sé, pues en una micro desde Concepción, donde estaba mi colegio, hasta Talcahuano, donde podía ir una canción de Los Tres metida ahí, una canción de Oasis, una canción de Chayanne. Esto mucho antes del Spotify, gente. Por supuesto, era una especie de el soundtrack, ¿cierto? Al menos en Concepción las micros eran más pequeñas, ¿cierto? Y tenían el conductor siempre alguna radio puesta, distintas radios. Había unas más sound, por supuesto, pero otras, por supuesto que tenían ahí a Oasis. También algún familiar que les gustaban los discos tenía esto. En mi adolescencia, ya cuando estaba esto del descargar canciones, los torrents, conocer por internet, ahí ya me metí más en Oasis y en la onda esta del Britpop, ¿cierto? Así que ahí me toca en distintos puntos de la vida, y en este momento fue para mí un agrado poder ir a Manchester, y especialmente fue un azar. O sea, cuando uno entró a comprar entradas, en ese momento podía tocarte cualquier lugar porque todos se estaban agotando en segundos. Y tocó ir a Manchester y pude conocer la ciudad donde estaban ellos. Y es una ciudad bastante pequeña, la verdad, es una ciudad de menos de 1 millón de habitantes. Y caminando por ahí, sin querer, incluso te das cuenta, estaba marcado, este es el lugar donde ensayaban los Oasis, su primer disco, donde iban todos los días. O por acá está La Hacienda, un lugar clave de la música, ¿cierto?, de finales de los 80, comienzos de los 90, en la escena inglesa y de Manchester. Así que sí, me toca profundamente y me gusta mucho, y estoy muy contenta de haber ido. Y ahora hablemos del concierto. Porque concierto. Se vienen a Chile pronto en esta gira, ¿no? Que incluye nuestro país. Por supuesto. Pero también siempre está esta cosa de la expectativa, de decir, tú estás más viejo, lo que te decía con Blog, sí, ¿no? Pero que esas preguntas se las hacían ellos, no el público. Totalmente. Es como, ¿cómo estuvo el concierto? Así es. Mira, estaba la polémica hace un tiempo cuando dijeron que iban a volver de los Angelical Tones, que son los tonos angelicales, que es como para burlarse de que, o para dar a notar que Liam, en su voz, que era prístina, que era justamente angelical, ¿cierto? Con un tono medio inocente, pero que también podía ser potente en sus primeros discos. Eso ya no está, y tenemos una voz más desgastada. Tenemos, de hecho, una persona que justamente por su exceso, por su estilo de vida, no solo fue desgastando su voz, sino que también, por ejemplo, en Chile el 2008 en Lollapalooza, después de cantar 4 canciones, se tuvo que retirar. Sí. Y eso había pasado también no solo en Chile, sino que también en otras partes. Entonces, claro, estaba esta expectativa de que iba a pasar. Pero fíjate que yo, como fan de Oasis, fui el 2022 a ver cuando Liam Gallagher vino acá a Chile al Movistar Arena. Y la verdad es que, dentro de sus posibilidades... Vino sin Oasis, pero cantando canciones de Oasis. Cantando canciones de Oasis y de su disco solista que tenía en ese momento. Pero claro, la mitad del show podía ser Oasis. Y yo me di cuenta que en realidad estaba cantando bien. O sea, no se le iba ninguna nota. Todas estaban en el tono. Por supuesto, su tesitura, la forma de su voz ya no es la de un adolescente, la de un joven de 20 años, sino que la de un adulto y rockero. Es decir, tiene una potencia, tiene un carraspeo, ¿cierto? Pero que también aporta al rock and roll, y es justamente lo bonito de la música a veces, Anto, es como una canción puede ser la misma, pero a través de la persona siempre es distinta. Se le agradece ir a ver los músicos en vivo, sí, y no solo escuchar los discos. De hecho, con eso quiero cerrar porque se nos va el tiempo. Tengo 2 preguntas. ¿Ya tienes tu entrada para verlos en Chile? Sí, la verdad te debo decir que sí. Está confirmado, ¿cierto?, que van a estar el miércoles 19 de noviembre. Las entradas ya están agotadas. Vamos a ver si es que se pudieran abrir unas pocas entradas, pero en el Estadio Nacional, ¿cierto?, el miércoles 19 de noviembre también vamos a ver este show que va a pasar por distintos continentes, ha pasado por muchas partes, así que... ya, entonces sonaban sí, bien, y para cerrar quiero preguntarte por la actitud en el escenario. ¿Cómo lo viste? La actitud en el escenario, claro, es un poco más pausada, es un poco más lenta, pero las canciones están en el tempo que corresponde, o sea, van a la velocidad que siempre han estado, y hay un cuidado porque las canciones sean como sus versiones originales. Pasado que con el tiempo, por supuesto, ellos en los 90 se fueron cansando, aburriendo un poco de las canciones, entonces de repente las modificaban, extendían algunos solos, tenían otras versiones,
pero las canciones que estamos viendo en esta gira, al menos hasta aquí, están siendo todas muy cuidadosas en respetar la canción. Y eso en todo, desde la música misma, los solos de guitarra y también la forma de performar la voz por parte de Liam. De hecho, te quiero contar que Oasis ha descartado tener un disco nuevo con nuevas composiciones, pero ya están lanzando, al menos semanalmente visto, o cada 2 semanas, versiones en vivo que están saliendo. Como lo que hicieron los 3. Exactamente, hay muchos paralelos con los 3 aquí. Tipo. Y del día que estuve yo, pueden escuchar ya en plataformas la canción Cigarettes and Alcohol, grabada, ¿cierto?, ese día 11 de julio. Se escucha tu voz cantando. Mi voz está ahí entre los miles que corearon ese día. Yo creo que también pasa eso, ¿no? Que ellos tienen muy claro que la gente que los va a ver en esta gira es gente que se sabe todas estas canciones, que creció con estas canciones y que esa es la emoción. Entonces, también como prestarse, vamos a cantar todos juntos, no les vamos a hacer triquiñuelas entre medio, sí, sino que reencontrémonos. Así que, bueno, ya lo saben, Oasis llega en noviembre a Chile, pero antes que nadie, que cualquier periodista chileno, no sé si hubo alguien más de Chile, pero estaba nuestro Ignacio Palacios cubriendo para Radio UNIAC. Así fue, así fue. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Antonella, y al público de Radio UNIAC. Nos vemos por aquí. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a estar hablando de cine erótico.